Entonces, ahora sí. Así dijo bien que le toma el pelo a uno a veces. Hola, doctora Claudia, buenas noches. Hola, buenas noches. Me encanta saludarte. Ay, gracias, doctora Lilaide. Buenas noches. Lucía, ¿cómo estás? Claudia, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Hola, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, doctora. También Buenas está la doctora noches. Albaluz. Hola, buenas noches. Hola, Albaluz. Hola, buenas noches, doctora. Albita, ¿cómo Albaluz. estás? Aquí bien, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Nos Ok. complace. Gracias. A ver, ahí porque estoy en ese juego, a ver, saludamos. A ver, saludamos quienes estamos. Albita, la doctora Claudia, Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Diana. Diana. Empezamos la sesión de espiritismo. Diana, ¿me escuchas? Diana, ¿estás ahí? Diana. Una si señal, no, si estás. Sí, por favor, una señal. Y si no, por el chat. Si tienes problema Sí, de cámara o de audio. ella enciende el audio, pero tiene como algún problema y no la escuchamos. Pero ella ha tratado de encenderlo. Entonces, de pronto por el chat, Diana. Listo. Juan Felipe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, doctora Lilaide, muy bien. ¿Ustedes qué tal están? Muy bien, también. Me complace saludarte. ¿Nos regalas cámara, Juan Felipe? Voy. Diana, ya Aquí. vimos tu mensaje. Me encanta saludarte, Juan Felipe. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, Luchi. ¿Ya? Luisa. Listas. Buenas noches, profe. Buenas noches, me encanta saludarte. María Paula, ya nos saludamos. Sí, María Paula, ¿verdad? Sí, señora. Luisa, muchas gracias. Buen estudiante virtual. Estudiante digital. María Paula, ¿podemos encender? Para vernos por lo menos mientras nos saludamos. Bueno, creo que también debe tener como problema. Inge, yo estoy presentando ya, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Bueno, yo creo que entonces podemos iniciar. Buenas noches para todos y para todas. Un abrazo y un saludo especial para nuestros estudiantes del diplomado que ya culminó, pero que estamos precisamente en una actividad de cierre como un valor agregado que estamos concediendo a quienes hicieron parte de esta cohorte. Por supuesto, también un saludo súper especial para los demás compañeros docentes que también hoy nos están acompañando. Quisimos abrir este espacio frente a una actividad, como les decía, que se va a realizar de cierre y que se constituye en un valor agregado. De hecho, no lo hemos, es la primera vez que se va a implementar en el diplomado. Y le decía yo a la ingeniera que en alguna medida me parecía que era conveniente, antes de llegar a esos temas de realidad simulada o de realidad virtual, el hacer como un acompañamiento o una introducción
para ustedes que de pronto no todos han tenido la oportunidad de acercarse a estos temas de realidad simulada. Entonces vamos a iniciar, por supuesto, tanto mis compañeros profes como los estudiantes y los colegas que puedan estar vinculados pueden en cualquier momento solicitar el uso de la palabra, ¿cierto?, frente a alguna inquietud que pueda generarse. Entonces, iniciemos. Ya estoy pasando diapositiva, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora, sí. Listo. Sí, señora. se ve. Listo, bueno, entonces estamos, decíamos, en el cierre de nuestro diplomado de formación de conciliadores extrajudiciales en Derecho. En ese orden de ideas, como un abrebocas, repito, como un espacio introductorio frente a esa práctica que van a realizar ustedes más adelante y mucho más acorde con los contenidos del diplomado, nos quisimos acercar frente a un tema que estoy segura la doctora Lucía tuvo en alguna medida que trabajarlo, si no estoy mal, ¿cierto? Que es precisamente el tema de inteligencia emocional. Quizás el profesor de psicología, yo trabajé con ellos comunicación asertiva y comunicación, pues digamos todo lo que tiene que ver la solución de conflictos. Ah, ya, perfecto. Bueno, entonces allá hay algo de pronto la doctora Lucía también, de todos modos lo fuimos vivenciando. Yo estoy segura que todos tuvimos que haber hecho énfasis en ese papel del conciliador, ¿cierto? Como una persona, ese tercero neutral que conocemos, y cuando nosotros nos acercamos a la contenciosa administrativa, hablando del Ministerio Público, de los procuradores judiciales, advertíamos que por más que estos fueran servidores públicos, no podían dejar de lado esas competencias, esas habilidades especiales que tiene que tener esa persona que funge como conciliador. En ese orden de ideas, si se me permite, ¿cierto? Es esa disposición que debe tener el conciliador para tratar de que las partes lleguen a un acuerdo, ¿cierto? Y no por el contrario ser un disociador. Por eso nos acercamos a este tema de inteligencia emocional para la práctica de la realidad simulada. Hoy vamos a hacer simple y sencillamente como el abrebocas y el entrar en un momento dado a ver de qué se trata, porque más adelante la doctora Lucía, ¿cierto? Creo que de penal, de comercial, si no estoy mal, ustedes van a encontrar realidades simuladas, ajustadas a cada una de las formas, ¿cierto? De diversas formas de conciliación o a la resolución de controversias o de conflictos en términos genéricos. ¿Por qué tomamos ese tema de inteligencia emocional? En primer lugar, hemos de tener presente que hoy por hoy estamos hablando nosotros del uso de la inteligencia artificial, ¿cierto?, en la enseñanza del derecho. Y en ese orden de ideas, por supuesto, eso no nos queda desenfocado, sino que por el contrario, entendemos nosotros, ¿cierto?, que hoy la administración de justicia, y hablemos ya de estrados judiciales, sabemos todos, después de pandemia, es una de las cosas favorables que nos dejó, ¿cierto? Estamos haciendo uso precisamente de TICs, de esas tecnologías de la información y de la comunicación, en el quehacer de lo judicial, en el quehacer de lo administrativo, ¿cierto? Y por supuesto, la enseñanza del derecho no puede quedarse desfasada de esas nuevas realidades en lo que es el ejercicio de nuestra profesión de abogado. A propósito, recuerden ustedes, el 16 de febrero de 2023, tuvimos nosotros la oportunidad ya de ver una audiencia en Metaverso. Creo que alcanzamos a hacer el comentario, el despacho número 1 del Tribunal Administrativo del Magdalena, efectivamente, hizo la primera audiencia con apoyo en Metaverso, y en ese orden de ideas se introduce ya lo que es el uso de esa inteligencia artificial propiamente dicha. Tal al punto, encuentran ustedes ahí el referente que Euronews
hizo de esta una noticia de orden internacional, haciendo referencia precisamente a el uso de la inteligencia artificial en lo que es la administración de justicia como tal. Entonces, si ya estamos en ese marco de que el derecho se apoya en TICs, en inteligencia artificial, que el quehacer del día a día del ejercicio judicial también se apoya, pues con mayor razón tendríamos nosotros que hacerlo. Y máxime cuando este es un diplomado, recuerden ustedes, e-learning, en una primera parte eminentemente virtual y luego una parte donde tuvimos ese contacto a través de estas sesiones sincrónicas, ¿cierto? Que trabajamos con cada uno de los profesores. Además, muy particularmente en lo que nos correspondía, recuerden ustedes, a la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo, ya observábamos cómo la Procuraduría General de la Nación, en lo que es el desarrollo reglamentario, ¿cierto? Se refiere precisamente a que la regla general es la utilización de TICs dentro de lo que son sus trámites de conciliación extrajudicial. Entonces, el marco genérico, la realidad de enseñanza y la realidad de ejercicio profesional nos introducen ya en estas materias y, por supuesto, nosotros quisimos también hacer el cierre del diplomado precisamente apoyándonos con este tema de inteligencia artificial. ¿Cuál es el antecedente? Nosotros venimos desde la oferta académica que hace la Universidad Autónoma de Bucaramanga para los posgrados, porque esto realmente se implementó inicialmente en el área de los posgrados. Venimos apoyándonos con unos cursos en todos nuestros posgrados que dentro de lo que es la identidad institucional hemos denominado cursos sellos. Básicamente estamos hablando de 2 cursos sellos, repito, que se imparten en absolutamente todos los posgrados, llámese de ingeniería, llámese de la Facultad de Salud, llámese de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. ¿Cuáles son los 2 cursos sellos? De hecho, viene derivado del PEI, de nuestro proyecto educativo institucional, que ya desde su formulación preveía precisamente estos temas. Un primer curso sello es el llamado curso de liderazgo para el cambio. Dentro de nuestro proyecto educativo institucional se identifica precisamente el que la universidad quiere que sus estudiantes hoy, mañana profesionales y mañana especialistas a nivel de cualquiera de los posgrados, ¿cierto? Tenga esas habilidades de liderazgo. Un liderazgo que en lo que es la estructuración del curso no solo se ve de cara al ejercicio profesional, sino por sobre todo, ¿cierto? En esa condición de ciudadano global que se busca a partir de nuestro proyecto educativo institucional. Entonces, hay un curso que, repito, se denomina así, Liderazgo para el Cambio. Este curso, para información de ustedes, deriva de un convenio que se suscribió entre la universidad y la Universidad Autónoma y la Universidad de Texas. En ese orden de ideas es básicamente una réplica. Los profesores que impartimos el curso de Liderazgo para el Cambio tuvimos que capacitarnos con la Universidad de Texas. Aquí en Bucaramanga vinieron profesores, ¿cierto? Y nos capacitaron frente a sus contenidos, y prácticamente lo que se hace, ¿cierto? Es la réplica del curso, tratando sí de ajustarlo en algunos, sin violar derechos de propiedad intelectual, tratando de ajustarlos en algunos aspectos a cada una de las disciplinas, ¿cierto? Dentro de la oferta académica que tiene la universidad. El otro curso sello es el curso de creatividad, ¿cierto? Y en ese orden de ideas se compaginan esas 2 competencias, liderazgo por un lado y creatividad por el otro, ¿cierto? Como parte de toda esa amalgama, ¿cierto? Todo ese esquema que integra nuestro proyecto educativo institucional. Entonces, tal como lo advertí, para efectos de dar los créditos de
de dónde deriva y por qué estamos nosotros hoy en esta noche acercándonos a temas de inteligencia emocional, a temas de realidad simulada, es ni más ni menos porque este curso de Texas, de la Universidad de Texas, tiene como práctica realidad simulada, ¿cierto? Y el desarrollo de 4 unidades que apuntan a buscar en nuestro estudiante de posgrado el generar ese reconocimiento de su condición de líder, y no cualquier tipo de líder, líder para el cambio. De hecho, cuando nos acercamos nosotros a nuestros estudiantes de posgrados en este curso, advierto siempre, y sobre todo cuando somos abogados todos, recuerden que nosotros tenemos posgrados que son interdisciplinarios, y les pongo siempre de ejemplo. Nosotros sabemos que anualmente se hace una premiación al mejor juez de la República, al mejor magistrado de la República, en algunos casos concediendo año sabático. Bueno, hoy con la regulación que se hace depende del galardonado, ¿cierto? Si hace uso del año sabático o no, como quiera, que tiene que ser un año dedicado a estudio y con una producción intelectual al final, y a veces algunos optan por no tomar el año sabático, sino quedarse con el reconocimiento o el galardón que se da. Y entonces les digo yo, miren que esos jueces, esos magistrados que son galardonados son líderes, claro, en su despacho, ¿cierto? Son ni más ni menos que líderes, y tal es la condición que permite hacerles un reconocimiento a nivel nacional. Pero líder para el cambio, eso ya comporta una serie de precisiones y una serie de situaciones muy particulares que de pronto van distinguiendo el líder nato, ¿cierto? O ese líder normal de un líder que se busca para el cambio. Yo les mostraba precisamente la audiencia de metaverso que se realizó en el despacho 1 del Tribunal Administrativo de Magdalena, y siempre narro porque conocemos la trayectoria de la doctora María Victoria Quiñones en lo que es el uso y la implementación de TICS en la administración de justicia. Y no es después de pandemia, la doctora María Victoria Quiñones ha venido implementando TICS desde hace aproximadamente unos 10, 12 años, de tal manera que en la página de su despacho, que tiene página especial, uno tiene un sinnúmero de herramientas con apoyo en tecnología, ¿cierto? Tanto para acceder a los procesos que están siendo llevados donde ella es ponente, como para acceder a jurisprudencia de primera línea, que normalmente no las comparte. De hecho, siempre pongo un reto a mis estudiantes de posgrado, y es a ver quién de pronto me dice, escribí el número telefónico que está en la página para que me hagan formar parte del grupo de WhatsApp y me compartan las jurisprudencias recién saliditas, ¿cierto? Y que le contesten que no, porque no ha habido el primer estudiante en todos estos tiempos en donde se me diga, oiga, no me aceptaron. Todos son aceptados, ¿cierto? Y entran a formar parte de ese grupo de WhatsApp del despacho 1 del Tribunal Administrativo y acceden a información, repito, de primera mano en lo que toca con providencias del Consejo de Estado en materia de lo contencioso administrativo, muy de vez en cuando a nivel de tribunales administrativos. 10 años, 12 años, no fue pandemia, no fue 2020. Entonces allí sí como que identifica uno esa condición de líder para el cambio. Repito, una cosa es que yo manejé mi despacho judicial muy bien y me recibo ese reconocimiento, ¿cierto? Como mejor juez de la República o mejor magistrado. Y otra cosa es que hace 10 o 12 años yo ya estaba implementando TICS, ¿cierto? Al punto que hago la primera audiencia en metaverso. Entonces, como que ese tema de identificación de una visión, ¿cierto? Y lograr conjugar todo un equipo que integra el despacho de la doctora hacia esa visión que se tiene de apropiar nuevas realidades, ¿cierto? Y salirse de esa zona de confort o de ese statu quo
que puede uno encontrar en todos los despachos, incluidos, ¿cierto? Por supuesto, aquellos que están al día, pocos, ¿cierto? En lo que es el trámite de los procesos que son de su conocimiento. Entonces, repito, a eso le apunta este curso de liderazgo para el cambio. Les decía, tiene 4 unidades y cada una de ellas va llevando ese paso, ese recorrido para tratar de que nuestros estudiantes de posgrados logren implementar, ¿cierto? O formar esa filosofía personal de liderar. La de cada uno de nuestros estudiantes. El tema, recuerden ustedes, y lo digo yo muy básicamente, ¿qué busca la universidad? ¿Formar abogados? Sí, pero también, y por sobre todo, buenas personas, si me lo permiten así de básico, ¿cierto? Ciudadanos globales, buenas personas, donde la ética profesional, donde la calidad, se van conjugando, ¿cierto? Y van mostrando ese gran profesional, ¿cierto? Y esa condición humana y, por supuesto, todo entronizado dentro de lo que es nuestra fórmula de Estado social de derecho. Pues bien, la unidad 3 trabaja el tema que hemos seleccionado nosotros como para presentarles a ustedes todo este tema de realidad simulada. La unidad 3 busca integrar se me fue. La unidad 3 busca integrar a miembros del equipo a un estilo de liderazgo personal. Yo les decía, son... ¿Alguien me recuerda esa melodía? ¿A qué serie pertenece? Porque sí, yo sé que ingeniera me está grabando, sí. Sí, señora. Ah, bueno, entonces no. Esto, por si a alguno les gusta ver series, además de estudiar Derecho, ¿cierto? En Netflix había una serie, ya la quitaron, New Amsterdam, en donde precisamente se trabaja o se presenta una situación de liderazgo muy particular de un recién nombrado director de un hospital. Y entonces les decía, con eso de hecho iniciamos nosotros nuestro diálogo de unidad 1. En la unidad 3, que es la que más se adecua al contenido, a esa sensibilidad que requerimos de los conciliadores y a la cual se le hace tanto énfasis en nuestro diplomado, es pues ni más ni menos, ¿cierto? El referente con inteligencia emocional. La voy a dar, no se trata de dar el curso, repito, porque nuestro psicólogo y de pronto algo tocó la doctora Lucía y yo creo que todos resaltábamos esa condición. Ustedes van a ser conciliadores y en ese orden de ideas tienen que tener esa disposición que permita acercar a las partes y, repito, en lugar de disociar, ¿cierto?, hacer llegar a consenso. Entonces no se trata, lo que pasa es que para hacer la realidad simulada, la práctica de la realidad simulada que estaremos más adelante haciendo, pues unos componentes muy básicos. Entonces, una fundamentación básica, doctora Lucía, me disculpa ahí, ¿está aquí nuestro psicólogo? Digamos que sí, estamos los dos en este sentido porque aquí hay que despertar las habilidades en comunicación, tanto verbal y no verbal. Y ahí está inmerso, digamos, también las capacidades que tenga uno como persona también de asumir la situación, esa inteligencia emocional y de leerla, ¿no? También. Gracias, doctora Lucía. De hecho, me da miedo meterme ahí al rancho de la doctora Lucía, uno abogado, ¿cierto?, formado en una línea como de pleito, que era otrora, esa de pronto pudiese haber sido en mi momento de estudiante, ¿cierto? Esa línea de pronto que uno iba identificando. Hoy ustedes saben, y estoy segura todos los profesores del programa en todos los cursos,
siempre llamamos precisamente a esa solución pacífica de las controversias, ¿cierto? A la construcción de ese tejido social a partir del diálogo, de la concordia entre todos los sujetos, ¿cierto? Y eso nos toca mucho con ese tema de inteligencia emocional. Entonces lo paso así como muy rapidito porque si no me ayuda, doctora Lucía. El padre de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, ¿cierto? Que nos dice que tenemos, o básicamente pensamos de dos maneras o sentimos de dos maneras, ¿cierto? Uno con el cerebro, y ahí ya nos estamos moviendo con coeficiente intelectual, ¿cierto? Pero también con el corazón. De esa manera también se actúa, ¿cierto? Shakira, hasta donde nosotros alcanzamos a conocer, tiene 140, doctora Lucía, de coeficiente, que es el mismo de coeficiente no intelectual, sino emocional. Sí, ahí también juega el coeficiente en cuanto a la experiencia que tenga cada persona, tanto el que está como mediador y con las personas que están ahí. Es muy importante también esa experiencia emocional y experiencia de vida. Ajá, gracias, doctora Lucía. Entonces, miren que nos estamos acercando a este tema de inteligencia emocional, repito, para resaltar cuando ustedes sean conciliadores, ¿cierto? Esas habilidades que deben tener y esa destreza que deben tener, y ya nos vamos a acercar a los 5 componentes de la inteligencia emocional, también pasados muy rapidito, doctora Lucía, porque no se trata de dar, ni más faltaba la fundamentación básica. Estos son unos referentes genéricos. Yo imagino que algunos de ustedes, si no todos, ¿cierto? Algo hemos oído de inteligencia emocional. Entonces vamos a colocar un video muy cortico, un short, de precisamente el padre de la inteligencia emocional. Ya un momentico. El autodominio exige... ¿Me avisan, por favor, si estamos escuchando? Y viendo la proyección del rostro de Daniel Goleman detrás del edificio de universidad. No, doctora, está todavía la presentación. Inge, ¿y ahí cómo hago? ¿Por qué no me la agarró? Espérame, salgo por acá. A ver si la cojo. Dejé el modo presentación, ¿verdad, Inge? Sí, sí, señora. Está la presentación, pero no en modo presentación. Ya un momentico y después volvemos. A rodando. De nuestros estudiantes, quienes han leído o se han acercado fuera del diplomado a estos temas de inteligencia emocional. Ahí sí ya estamos, Inge. Sí, señora, ya está. No me contesten a la vez todos, por favor. Bueno, ahorita que terminemos el video, no se me duerman. Yo sé que los profes están 1A, pero mis estudiantes espero, nuestros participantes del diplomado, espero que también. Seguimos pendientes, doctora. Ah, bueno. Autoconciencia más autorregulación, componentes clave de la inteligencia emocional. El arte de las relaciones se basa, en buena medida, en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. La meditación nos enseña a ignorar las distracciones y a centrar nuestra atención en lo que queremos enfocarnos. Las ideas creativas son como un capullo delicado, hay que mimarlas para que florezcan. En el mejor de los casos, el coeficiente intelectual parece aportar tan solo un 20% de los factores determinantes del éxito.
El control de la vida emocional y su subordinación a un objetivo resulta esencial para espolear y mantener la atención, la motivación y la creatividad. El autodominio exige autocontrol. Listo, les decía yo que era algo muy corto. Vuelvo a la presentación. Ingeniera, ¿me confirma, por favor, si estamos en la presentación? Sí, señor. Para volver. De los participantes del diplomado, repito, alguien que por favor se haya acercado, además de la charla que dio nuestro psicólogo y la doctora Lucía, que se haya acercado motu propio al estudio de inteligencia emocional. Juan Felipe, Luisa, María Paula, P. Ortiz. Uy, me va a tocar pedir estudiantes digitales. Yo sé que nuestros miembros del diplomado son todos ciudadanos digitales. Eso sí, nacieron en esa era y se mueven en esa era. Pero siempre les digo, miren cómo no apropiamos aquella condición de estudiante digital. Por eso no encendemos cámaras. Los profes no, porque los profes sí están ahí eximidos, pero los estudiantes siempre les hacía yo el referente. Si fuésemos estudiantes digitales, la cámara estaba activada, ¿cierto? Y estaba tratando yo de tener ese contacto visual, así fuera apoyado en tecnología, pero ese contacto visual que resulta ser tan cálido, ¿cierto? Para no sentirse uno ahí con tantas bolitas, algunas con letras, otras sí con el rostro, con rostros conocidos. Y si no, que entonces me ponen ¿en qué? En sesión de espiritismo. Diana, ¿estás ahí? Ah, Diana tiene problemas. Ella ya nos escribió por el chat que Diana tiene problemas de audio. Jorge Andrés, Jorge, ¿estás ahí? Sí, doc. Jorge. Estamos atentos, ¿verdad? Sí, señora. Ah, bueno, gracias mil. Juan Felipe. Sí, Atentos, señora, ¿verdad? aquí está. Sí, señora. Luisa. Sí, profe. Súper. Todo. María, gracias Luisa. María Paula también súper, ¿cierto, María Paula? Ahora, Listo. Y María Paula Torrado también. María Paula Torrado. María Paula, ¿tú qué eres el juicio andando, hija? ¿Aló? María Paula, ¿estás ahí? Bueno. Y me queda P. Ortiz. P. Ortiz, ¿quién es, perdón? Hola, profe, buenas noches. Paula Ortiz. Ah, Paula, ¿cómo estás? Ya, listo, María Paula, vi ya tu mensaje. Muchas gracias, súper. Listo. Entonces les decía, nos estamos acercando en el marco del liderazgo para el cambio a este tema de inteligencia emocional, porque es la unidad que más se nos puede adecuar, ¿cierto? Al acercarnos a ese tema de enfrentarnos a unos avatars, o sea, convivir con el tema de inteligencia emocional. Yo no sé si alguno de los estudiantes ha tenido la experiencia de interactuar con avatars en lo que es un proceso de estudio o lo que es su proceso de aprendizaje. Que levanten la mano los que no han tenido esa experiencia, por favor. Veo manitas levantadas. Todos tuvieron ya experiencia. ¡Qué bien! Todos ya tuvieron experiencia. Ah, mire, María Paula me dice que no, que ella no ha tenido experiencia en lo que es interactuar con inteligencia artificial. Jorge sí, Juan Felipe sí. Ah, ya Luisa también me dice que ella tampoco, por eso levantó la mano.
Paula Ortiz también me dice que tampoco, por eso levantó la mano. Los caballeros y todos. Porque no veo más manitas levantadas. Me dice que tampoco. Mire, las mujeres valientes, ¿cierto? Que salen y dicen, yo no. Los caballeros todos, ellos, oca, ellos sí ya todos estuvieron esa experiencia, entonces no los va a coger como tan en frío, ¿cierto? El acercarnos a esa actividad de realidad simulada. Continuamos con la presentación rápidamente. Luchi, ¿me ayudas por ahí, por favor, apoyándome un poquito? 3 facetas diferentes de la inteligencia emocional, nos dice Goleman, son la capacidad de expresar, o sea, 3. Si bien es cierto, 5 componentes, ya los vamos a ver rapidito, pero hay 3 facetas diferentes, ¿cierto? Que permiten, que son la clave dentro de lo que es el tema de inteligencia emocional. Nosotros, repito, podremos ser muy inteligentes intelectualmente, si un coeficiente de 140, ¿cierto? Pero emocionalmente tendremos la misma inteligencia. Recuerden que dentro del short que vimos, o sea, el éxito de la inteligencia, del coeficiente intelectual que aporta es un 20% al éxito, a la condición de éxito de la persona. Luego el resto, el 80%, lo está aportando es la inteligencia emocional. Les decía yo que hasta donde he leído, Shakira tiene el 140%, o sea, de los máximos. Se me escapa en este momento, Luchi, si te acuerdas, no sé cuál de esos sabios de nuestra humanidad, si Albert Einstein o alguno de ellos, así por el estilo, tenía 140% de coeficiente intelectual. Y ahí está nuestra Shakira, ¿cierto? Ajá, y me perdona, o sea, miremos la inteligencia emocional, porque el coeficiente está sobradota, ¿cierto? De inteligencia emocional, entonces ahí es donde entra uno, ¿cierto? A chequear y hacer el análisis. Recuerden, el 80% del éxito. Luego, o sea, lo otro, si bien es cierto, aporta, ¿cierto? No tiene ese gran peso frente a lo que es una visión que pueda uno estar dándose sobre lo que son sus propósitos o proyectos de vida. Entonces nos dice Goleman, 3 fases diferentes de la inteligencia emocional. Son, 1, la capacidad de expresar las quejas en forma de críticas positivas. Sé que lo tuvieron que haber apropiado hasta la saciedad, ¿cierto? Si yo arranco una discusión o arranco un diálogo, más que discusión, un diálogo para efectos de solucionar una controversia que pueda existir, y arranco, ¿cierto?, con esa condición de fuerza o de imposición frente al otro, pues simple y sencillamente esa acción comunicativa inmediatamente se va rompiendo. Yo arranco siempre, recuerden, resaltando precisamente lo positivo que veo, y porque es que de esa forma, claro que a veces es difícil, ¿no, doctora Lucía? Desde esa forma debo ver yo mi vida, desde esa forma debo ver todas las relaciones, siempre con esa actitud positiva para que lo demás fluya de la misma manera. Y las críticas que las presento de manera positiva. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hoy por hoy, cuando uno hace este tipo de reuniones, bien sea presenciales o bien sea apoyados con tecnología, y alguien se va a expresar sobre el trabajo que un compañero de equipo está presentando, normalmente uno arranca resaltando la bondad, ¿cierto?, el valor precisamente del trabajo realizado. Y no arranca diciéndole, oiga, es que a usted le quedó mal esto, aquello, porque tú entras y entras chocando inmediatamente, ¿cierto? Que es diferente cuando le dicen, qué bien, felicitaciones, un muy buen trabajo, se denota que efectivamente hay un esfuerzo, que se hizo un trabajo juicioso. Consideraríamos nosotros que de pronto hay para replantear esto o aquello. Miren cómo el diálogo, ¿cierto?, esa acción comunicativa es diferente y fluye, ¿cierto?, de mejor manera, y yo lo recibo de mejor manera.
La creación de un clima que valore la diversidad. Hoy por hoy sabemos nosotros eso es clave, el respeto por el otro y el reconocimiento del otro, ¿cierto? En lo que es esa relación entre los dos sujetos, y en eso el conciliador tiene que ser vivo, no solo de él, sino de precisamente buscar que esto que estamos viendo nosotros lo tenga él, lo represente él y tratar de sacarlo, ¿cierto?, de las partes que están interviniendo en el respectivo proceso o procedimiento de conciliación. Y no lo convierta en una fuente de fricción, les decía, lo que muy particularmente o popularmente, perdón, decimos nosotros, no se trata de darle más carbón a la hoguera, ¿cierto? De lo que se trata es tratar de apaciguarla, ¿cierto? Y apagarla más que encender el fuego. Y el hecho de saber establecer redes diferentes, ¿cierto? De ir identificando a ese otro sujeto que es o esos dos sujetos que tengo yo, esas dos personas que están dentro del respectivo trámite de conciliación. Doctora Lucía, no sé si me ayuda apoyándome algo más con su experticia. Sí, pues el autoconocimiento del que habla Coleman, o sea, primero pues uno tiene que ser realista de cómo va a enfrentar en cuanto también el temperamento, porque tal vez no todo el mundo puede hacerlo y tenga cierta facilidad para hacerlo. Entonces ese autoconocimiento también emocional de cómo voy a llevarlo si de repente se me sale la piedra muy fácilmente o no soy lo suficientemente paciente, pues ahí el mediador tiene que empezar a trabajar desde su perspectiva. Esa transformación positiva de los conflictos que les hablo yo mucho a los estudiantes en la presentación tiene también mucho que ver en la construcción. El ejemplo que yo les pongo es que uno llega a un salón comunal y en el salón comunal siempre dice, no se meta con vestido, no sé qué, no lleve mascotas, no use. ¿Cómo le puedo decir a esa persona lo mismo sin decirle no todo el tiempo? Porque eso va creando en mí, no, pues no va a poder entrar ni siquiera a bañarme, ¿sí? Entonces, esa construcción también está de parte nuestra para que el otro también pueda fluir en el desarrollo de un proceso de conciliatorio. Cambiar, tener la habilidad de poder cambiar las palabras, la construcción gramatical e incluso el tono, la voz, cómo voy a hablar con las personas para que eso se genere. Eso también es una autorregulación también de parte de uno, pero también invita a que las personas que participan la tengan en cuenta, ¿sí? O sea, bajamos. ¿Y cómo soy capaz de controlar eso? Y no se nos suba mucho el volumen porque estamos dialogando. Entonces, esas cosas, ¿cómo las voy a manejar? En esencia es todo lo que su merced ha dicho. Listo, Luchi, muchas gracias, Linda, muy amable. Yo molesto mucho y les digo, miren, la teoría de las 3T de tetero es clave en toda relación. El tino, no asprilla, el tino, el tono y el tacto son claves en esa acción comunicativa. Tino, tono y tacto. Porque uno puede estar diciendo lo más fuerte de este mundo, pero si lo dices, cierto, si se me permite, lo más fuerte, pero con cariño, te lo reciben de la misma manera. ¿Sí, señora Luchi? Sí, hay una cosa que me encanta de los psicólogos, y ellos hablan del triángulo de la coherencia, que es pensar, sentir y actuar en la misma línea. No pensar una cosa, decir otra y actuar de otra manera. El ejemplo, no vuelvo a hablar con ese tipo porque me acabo de dejar tirada y sin embargo el otro día lo llama. Entonces piensa una cosa, dice otra, pero hace otra. Entonces ese triángulo de la coherencia tiene que funcionar muy bien también en esta inteligencia emocional. Perfecto, gracias, mi doc, muy amable. Les decía entonces como redondeando, ¿cierto? Además de esas tres facetas, los tres componentes que integran la teoría de Goleman para hablar de inteligencia emocional, ya la doctora Lucía algo nos aproximó sobre eso, autoconciencia. O sea, yo tengo que reconocerme, ¿cierto? Y eso lo sabe uno sabe hasta dónde, ¿cierto? Va, hasta dónde viene, hasta dónde
¿cierto? ¿Cuáles son esos temas que en un momento dado, dijo la doctora Lucía, los sacan a uno de quicio, los sacan, ¿cierto? Como dicen por ahí, los sacan de madre en el río, y en ese orden de ideas de ahí para adelante la tiene uno perdida. El boxeador, cuando se deja sacar la ira, la rabia, ¿cierto? Tiene la pelea perdida, no hay nada que hacer. Entonces, autoconciencia es el reconocimiento de sí mismo. Autorregulación. Hombre, si yo conozco que ciertos temas son los que en un momento dado me hacen saltar ese fusible o ese chip y el genio, ¿cierto? Y entonces empiezo de pronto a ofender con vocabulario, con palabras, con gestos, pues me imagino que lo vieron, ¿cierto? Lo primero que le dicen a uno es trate de ubicar ese cliché, ¿cierto? Ese polo a tierra, de tal manera que usted, conociéndose, sabiendo cuáles son esas situaciones que en un momento lo pueden sacar de casillas, ¿cierto? Se afinca a ese bastión, diríamos nosotros. Entonces ya sé que es que cuando el señor, yo voy conduciendo y me pita el de atrás, inmediatamente vuelo, ¿cierto? Ah, pues entonces a cada vez que oigo el pito, debo estarme imaginando el canto de unos pájaros para poner, repito, ese polo a tierra y poder autorregularme, ¿cierto? Partiendo de esa autoconciencia que ya tengo. Una motivación, por supuesto, ¿cierto? Que resulta ser clave para poder recibir con ese ánimo la empatía, ¿cierto? Ese reconocimiento, ese ponerse en un momento dado en los zapatos del otro, si se permite, así a lo básico. Yo sé que los psicólogos y Luchi de pronto lo exploran desde otra óptica, pero que lo maneja uno en forma popular, digamos, póngase en los zapatos del otro y comprenda a ese otro que en un momento dado, ¿cierto?, está viviendo unas situaciones especiales y particulares, para que de esa manera pueda uno de pronto recibir esa conducta, ese comportamiento, ese léxico, ese trato, ¿cierto?, de manera diferente. Esas habilidades sociales, ¿cierto? Eso me imagino que también lo vieron ustedes, esa construcción de red, ¿cierto? Una red de relaciones internas, hablando de organizaciones, con las personas con las que yo convivo en el día a día, y de relaciones externas, ¿cierto? Con esas personas que de pronto apoyan a la organización y por supuesto se van a apoyar en mi quehacer día a día. Eso, esas condiciones que no, pues es que esa persona cuando llega, eso es la felicidad andando, la sonrisa andando, ¿cierto? Y no ese ceño fruncido con el que llega uno a veces, que lo que hace es alterar como tal. Repito, son básicamente los 5 componentes de la teoría de Goleman: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales que nos permiten hablar, ¿cierto?, de un mayor grado de inteligencia emocional, una percepción de sí mismo, estrés, etcétera, etcétera. Repito, no me voy a meter en todo esto porque no es el espacio. Necesitamos en lo básico para poder asumir, ¿cierto?, esa práctica que ustedes van a vivenciar a través de inteligencia emocional. ¿Cómo practicar la inteligencia emocional? Recuerda que tus sentimientos y estado anímico determinan cómo ves y reaccionas ante las situaciones. Muy básico, ¿cierto? ¿Cómo se practica la inteligencia emocional? Si yo soy el conciliador, la conciliadora, ¿cierto? ¿Cómo debo reconocer en mí y cómo debo reconocer en las dos partes que están interviniendo en el trámite? Aprende a manejar tus emociones propias y aprende a percibir las emociones de los demás. A manejar nuestras propias emociones, analiza la perspectiva del otro, sé honesto acerca de tus motivos, sé responsable por tus reacciones. Sitúense, por favor, como conciliadores. Tienen ahí al señor Pedro Pérez y a la señora María, ¿cierto?, que están en una controversia
en donde ustedes van a mediar, ¿cierto? Y en ese orden de ideas van a hacer ese, repito, que llamamos tercero neutral, que busca que lleguen a un acuerdo y solucionen de manera pacífica la controversia. Entonces, analice la perspectiva del otro, sé honesto acerca de tus motivos, sé responsable por tus reacciones, aprende a buscar soluciones mutuas y mantén la calma. Y de los otros, a percibir. Recuerda que las palabras son solo la mitad del mensaje. Nosotros los santanderianos, que dicen por ahí algunos, nos cortan las manos y quedamos mudos, ¿cierto? Porque manoteamos y manoteamos. Y ustedes no sé si se dan cuenta cuando va uno de pronto por la calle y ve a la señora manoteándole al señor, uno dice, aquellos están peleando, ¿cierto? No siempre, porque, repito, somos muy dados como santanderianos a hablar y hablar con las manos, pero sí empieza, ¿cierto? En alguna medida ciertos ademanes, ciertos comportamientos físicos que uno va identificando, oiga, no, el mensaje que está enviando aquí es totalmente contrario, ¿cierto? A aquel mensaje de buscar un consenso entre las partes. Otros elementos incluyen el tono y el lenguaje corporal, ¿cierto? El parado así como frenteando, ¿cierto? A la contraparte ya entraba rompiendo cualquier comunicación. Reconoce el enfoque del mensaje, hacia dónde, ¿cierto? Se está dirigiendo. Y yo me imagino que lo vieron ustedes, eso es clave, ya sabemos por dónde viene. ¿Cuál es el papel del conciliador? Desvíelo hacia, si ve que se estaba enardeciendo el ambiente, ¿cierto? Y que el señor o la señora están ahí dando, trate de desviarlos. Ahí está el éxito del conciliador. ¿Para qué? Para que no siga esa línea, ¿cierto? Que ya el mensaje que se está enviando como tal. Reconoce tus propias emociones hacia el mensaje. Repito, son unos consejos muy básicos de lo que es cómo practico inteligencia emocional. Ahora sí, nuestra realidad simulada. Esa realidad a la que se van a enfrentar nuestros estudiantes del diplomado, los colegas también, por supuesto, que participaron en el diplomado, ¿cierto? Repito, como un cierre, como un valor agregado que oferta guías virtuales de utilización de estas realidades simuladas. Nosotros vamos a tener in situ una persona en la universidad, ¿cierto? Que es la que nos va a permitir el enlace frente a lo que es el inicio de la práctica. Ingeniera, nosotros vamos a ingresar por un lado y luego nos van a hacer el enlace para ir a otra sala, como lo hacíamos en Texas. Así es, doctora. Ingresamos un enlace de Teams, así como el día de hoy. El docente explica pues la metodología de esa simulación en particular y pasan a el enlace de Zoom, que ya con la simulación, con los avatars. Gracias, y luego vuelven otra vez aquí al enlace inicial para que puedan hacer la retroalimentación ya final. Perfecto. Hay que tener cuidado con un tema, y es que a veces cuando sale uno de una sala y pasa a la otra conexión, ingeniera, a veces uno llega a la otra conexión sin audio y sin cámara. Y para esta realidad simulada es clave cámara y audio. Tiene necesariamente que estar en perfectas condiciones. De hecho, desde ya advertimos, lo vamos a hacer así. De hecho, en pandemia todo fue de esa forma, no como hoy por hoy cuando lo estamos haciendo ya en presencialidad, ¿cierto? Pues se utiliza cámara y bueno, toda la tecnología que tienen nuestras aulas de teleclase. ¿Por qué? Porque solo tiene que haber una cámara encendida. La inteligencia artificial va a reconocer solo la cámara que esté encendida y por supuesto esa persona tiene que tener activado el respectivo audio. Entonces, repito, a veces cuando uno de aquí sale y se va para la otra, como no cerramos esta,
empieza a hacer interferencia y llega uno a la sala de simulación, llega sin audio y sin cámara, y eso es fundamental. Lo único que tiene que hacer uno es devolverse a esta sala, sale de acá y retorna a la sala de simulación. Y eso no tiene ningún complique, y dejamos ya la advertencia por si a alguno le llega a suceder. Y entonces les decía, ya en la sala de simulación nos va a recibir, ¿cierto?, la persona que nos apoya en lo que es la práctica, la introducción a la práctica como tal. Y al lado, cuando él ya le da a uno vía libre, ya empezamos a enfrentarnos a unos avatares, ¿cierto? Es decir, a unos personajes a partir de los cuales los estudiantes van a tener esa interacción con esa inteligencia artificial sobre la base de un libreto o de una situación fáctica que ha sido debidamente estructurada por sus profesores. Y digo sus profesores porque juiciosa la doctora Lucía, juiciosa creo que la doctora Claudia también como que hizo, la doctora María del Rosario, si no estoy mal, estructuraron también. y la doctora Albita, estructuraron unas situaciones que es sobre las cuales se va a mover la relación avatar-estudiante. Yo les señalaba, nosotros tomamos de apoyo una de las 4 realidades simuladas que se aplican en el curso de liderazgo para el cambio, y es la que voy a presentar, pero cuando hagamos la práctica con la doctora Lucía, con la doctora Albita, ¿cierto? Pues serán otros diálogos, ¿cierto? Y otras situaciones en las que se les presente. La práctica de realidad simulada, se darán ustedes cuenta, se desarrolla por espacio de 1 hora, en donde pueden participar más o menos mínimo 4 estudiantes, cada uno de 15 minutos. Como decía la ingeniera Sandra, el estudiante ingresa, interactúa, ¿cierto? Y cuando se ha acabado la hora y han pasado los 4, 5, 6, depende del tiempo que manejen ustedes, ¿cierto? Y reintegremos a la sala original, ahí ya se hace el feedback, se hace la realimentación para identificar, hola, no, se dejó, ¿cierto? Sacar el genio aquí, esto no debió haberlo manejado por allá, esto de pronto pudimos haberlo manejado mejor por este lado, y vamos todos compartiendo, ¿cierto? Uy, sí, aquí como que debía haberme metido por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Entonces, repito, serán, digamos, las dos, en este momento, digamos, los 2 personajes con los cuales nos vamos a relacionar. Uno, que es Universidad Autónoma de Bucaramanga, Alex, que nos da la cálida, el cálido saludo, y Diana, si no estoy mal, también hay otra que también nos da la bienvenida, y los respectivos avatares. Cuando ya estemos allá y se haya designado quiénes son los estudiantes que van a participar, repito, va a activar cámara solo un estudiante, el primero que haya sido seleccionado. Activa cámara, activa audio, los demás estamos calladitos y con cámara cerrada. La interacción, ¿cómo la va a hacer el estudiante? Va a tener que manejar unos comandos. Es decir, con su voz, él acciona inmediatamente la actividad, esa realidad simulada. ¿Cuáles son los comandos? Para arrancar la actividad, iniciar simulación, sin miedo, Doctora, duro. Señora. Está compartiendo la presentación porque vemos es la de Teams. No, sí estoy compartiendo presentación, espérame. La de, ¿qué me dices, ingeniera? Voy a dejar de compartir y vuelvo otra vez. Es la ventana de Teams, pero no la de la presentación. Esa, ahora sí. ¿Ahora sí ya? Listo. Sí, señora. Entonces, ¿con qué comandos? Y les decía, fuerte. Cuando uno, iniciar simulación, y no sale, porque no escucha, es medio sordo. Entonces le toca a uno iniciar simulación, e inmediatamente te va a aparecer el avatar. Ingeniera, no sé si tenemos ejercicio con 2 avatars.
o 3, o solo todos de a uno. El de la doctora Lucía, que es el día de mañana, son de 2 avatars. Wow, qué bien, doctora Lucy, súper. Entonces pueden aparecer 2, depende, repito, de la situación fáctica que la doctora precisamente les va a presentar para que no entren ustedes en frío a la práctica de realidad simulada. Hasta este momento, los estudiantes, nuestros colegas, ¿vamos bien o estamos perdidos? Por ahora yo Vamos voy bien, bien, vamos profe. bien. Por ahora bien, Sí, ¿cierto? profe. Así como inquietos y expectantes. Entonces, ¿cómo se activa? Iniciar simulación. ¿Cómo se termina? Si es que el avatar no es fuerte y te la termina. El comando es finalizar simulación. Hay otros 2 comandos que están viendo ustedes. Pausar y continuar simulación. Cuando pausa uno, cuando se ve atortolado, perdónenme la palabra, los santanderianos. Uy, no, espera, este señor está pero veadísimo. Y como que se siente uno en la angustia de, uy, se me está saliendo el tema de las manos. Entonces, páusela. Pausar simulación e inmediatamente la realidad simulada se suspende. Y yo tengo la oportunidad de decirle, doctora Lucía, auxilio, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué contesto? ¿Qué estoy? A los compañeros del grupo, los compañeros, no, váyasele por este lado, dígale por este lado, por aquel otro, Entonces pide uno ahí, sí, como dice, la ayuda de un amigo. Pausar simulaciones, repito, el comando para pararlo. Cuando yo la he pausado y ya quiero reiniciarla, entonces continuar simulación. Y el avatar arranca nuevamente. ¿Dónde quedamos? El avatar tiene ahí su memoria, ¿cierto? Y por supuesto arranca la actividad donde se dejó. Y se continúa. Y cuando ya se termina, ¿cierto? Entonces el estudiante se despide. Ojo, miren, yo no sé por qué nos pasa que cuando arrancamos las simulaciones, pues lo primero que uno hace cuando va a interrelacionarse con alguien es buenas noches, buenas tardes, buenos días, saluten. Y recuerden, si ya está identificado la persona, porque puede ser que dentro de la situación fáctica ya esté debidamente identificada, ¿cierto? Recuerden que la palabra más hermosa de la lengua castellana es nuestro nombre. Lilia Aide, así sea feo, pero mi mamá, bueno, pues eso fue el cuento de mi mamá, no, ni modo, nada que hacer. Pero, ay, Lilia Aide. Y nuestro, buena señor, ¿cómo está? Y si no, hay que tratar de arrancarle, ¿cierto? El cómo se llama. O sea, ahí sí es pura creatividad, pura iniciativa, puro ingenio del estudiante para ver cómo se va a manejar y cómo va sacando información. Porque sus profesores darán unos soportes básicos, mínimos de la situación fáctica, pero de ahí para adelante el avatar te inventa de todo, ¿cierto? Y tú puedes ir trabajándole también de todo. Entonces, repito, los comandos son para iniciar la actividad, iniciar simulación, pausar simulación, continuar simulación y finalizar simulación. Si los avatars se nos ponen muy fuertes, de hecho, yo lo viví en una práctica que hicimos en uno de nuestros posgrados, el avatar estaba tan bravo que se paró y se fue. Y el estudiante se me quedó, el estudiante no, todos quedamos, uy, ¿qué pasó? Y se fue, sin dolor y sin despedirse ni nada. Entonces, repito, estos son estos comandos y el gran consejo, recuerden saludar que la inquietud y la que nos genera enfrentarnos a esto, si es que no lo hemos hecho y es la primera vez que lo vamos a hacer. Repito, eso genera inquietud y esto cómo será, cómo me irá a ir, ¿cierto? Que eso no nos atortole, salude y despídase. Bueno, sí, don Leovigildo, entonces me complace mucho, estaremos atentos a colaborar en lo que se pueda, que tenga usted una muy buena noche, una muy buena tarde, un muy buen día, depende del horario que se vaya. Saluden y despidan.
por favor. Porque a veces termina ahí y a veces se quedan los avatars así, cuando son varios, como diciéndole, ¿qué mijo? Despídase. Porque se nos olvida, repito, por la inquietud que nos puede estar generando como tal la actividad. Los personajes que van a aparecer en la que vamos a hacer conmigo, repito, yo me estoy apoyando en una de las actividades, de las realidades simuladas del curso de liderazgo. De hecho, la realidad simulada trabaja problemas de desempeño de un colaborador del equipo en una organización X. Hay problemas y ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento. A veces te saldrá hombre, a veces te saldrá mujer, a veces te saldrá NB, no binario, o sea, indistintamente. Repito, es una hora donde mínimo pasan 4 estudiantes a hacer la práctica. Al primero le pudo salir una mujer, al segundo le pudo salir un hombre, al tercero le pudo salir una persona no binaria, ¿cierto? Y al último, indistintamente. El sistema de inteligencia artificial es el que va manejando esa situación. Entonces acá tenemos, repito, un referente, puede ser Amaya, Hansel, aquí a nuestro célebre Hugo, repito, estos son de las realidades simuladas del curso de Texas. Cuando vayamos a hacer la mía, la doctora Lucía, muy juiciosa, diseñó la de ella, la doctora Albaluz, la doctora Ruti, muy juiciosa, también diseñó la de ella, ¿cierto? Yo me estoy apoyando, reitero nuevamente, en el curso de la Universidad de Texas. Repito, nuestra actividad real de realidad simulada va a ser problemas de desempeño de un colaborador. ¿Cuál es el escenario? Un subordinado, yo no cambio esto, a los compañeros les advierto, no lo cambio porque por derechos de autor. Esto es tal cual como está el curso diseñado en Texas. A mí el concepto subordinado, como si estuviéramos en la época de la esclavitud, no me gusta. Entonces, un subordinado, un colaborador, diríamos nosotros, es un director de proyecto que reporta directamente a usted. ¿Usted quién es? El estudiante. El colaborador ha estado en el trabajo durante 3 años y ha tenido un con rojo, excelente desempeño. Ha sido confiable y positivo. El colaborador ha sido un valioso miembro de su equipo con gran atención al detalle. Usted no se le escapaba nada. Usted, es el estudiante, ha notado que la calidad del trabajo se ha ido deslizando en las últimas semanas. Se han perdido detalles críticos en 3 proyectos separados con clientes muy importantes. Wow, el problema que me está generando en la organización, alguien que tenía un excelente desempeño. El colaborador no parece estar al tanto de las fechas de vencimiento. Nosotros los abogados, ¿qué tal? Venciendo en los términos o haciendo seguimiento de entregables tardíos. Los miembros del equipo han compartido preocupaciones e implicado que el colaborador o el compañero tiene problemas personales. ¿Cuáles? Vaya Dios a saber, pero tiene problemas personales. Se va a ver 1 a 1 con esta persona. Entonces, el estudiante que va a hacer realidad simulada y que tiene que sacar a flote los 5 componentes de inteligencia emocional, ¿cierto? Y esas 3 facetas para poder identificar a ese colaborador con el cual se va a comunicar, acaba de estudiar
Entonces, se va a ver uno a uno con esta persona. El estudiante acaba de estudiar sobre la importancia de la inteligencia emocional para ser un líder productivo y orientado a propósitos. Usted siente que este es un gran momento para poner sus habilidades en práctica. Hoy, 5 componentes: autoconciencia, autorregulación. Se me olvidaron los otros. Alguien que me ayude, por favor. Autoconciencia, autorregulación. Son 5. Estudiantes, empatía. El reconocimiento de emociones, la empatía, la No, automotivación. doctora Lucía, su merced no. Ay, perdón. Los estudiantes. Entonces, autoconocimiento, conózcase, regúlese. ¿Qué hubo? Motivados, contesten, porfis. Alguien me dijo empatía. Me están faltando 2. Motivados, por favor. ¿Me toca devolverme? Bueno, listo, vamos, nos devolvemos otra vez. Autoconciencia. Ingeniera, ¿me devolví? Sí, señora. Autoconciencia, autorregulación. Ah, caramba. Motivación, empatía y, chévere, habilidades sociales. El alma de la fiesta o el alma de la reunión. Avanzo, entonces, retomo, se va a ver uno a uno con esta persona, acaba de estudiar sobre la importancia de la inteligencia emocional para ser un líder productivo y orientado a los propósitos. Usted siente que este es el gran momento para poner sus habilidades en práctica y conseguir que este colaborador de nuevo tome el camino positivo. Desafortunadamente, se pregunta si esta espiral descendente es un síntoma de algo más grande que está pasando. ¿Qué será lo que le está pasando? Ya 2 compañeros del grupo nos dijeron que tenía problemas personales, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, el quid del asunto es ¿qué es lo que le está pasando? Me dejan por favor compartirles que en algunas de las prácticas que hemos hecho, el estudiante le da por aquí, le da por allá y el avatar cerrado. Uno diría, el éxito es cuando uno logra que el avatar le diga, sí, me estoy divorciando, yo vivo con mi mamá está enferma, yo soy madre cabeza de familia y tengo hijos y por eso llego tarde. Cuando uno le arranca al avatar, ¿cuál es el problema que lo está afectando para poder entrar en alguna medida a ayudarlo? En términos de comportamientos observables, reales, un alumno exitoso debe responder en lugar de reaccionar. Uy, que no se nos salga, ¿cierto? La ira, que no se nos salga el genio. Usar la paciencia para obtener ventaja. Mostrar autorregulación y autocontrol. Mirar todo el panorama con autoconciencia y ser empático y minimizar el conflicto. Nota que está causando el problema. El avatar puede inventar cualquier cosa. O sea, la situación fáctica que se determina es tiene un problema. ¿Cuál problema? Vaya Dios a saber con qué nos sale. Y le va a salir a cada estudiante con cada avatar con un problema diferente. El avatar puede inventar cualquier cosa con la que se sienta cómodo en un entorno grupal donde la misma realidad simulada se utilizará continuamente con diferentes participantes. Los avatars pueden variar la razón principal del problema, que me estoy divorciando, no que es que vivo con mi mamá, no que es que yo soy mujer que cabeza de familia, y la gravedad del mismo.
que yo soy una persona no binaria y entonces, oye, se me está presentando esto y aquello, así como las respuestas emocionales. Algunos se ponen a llorar y la tiene uno perdida cuando uno se pone a llorar con ellos, nada que hacer, ¿cierto? Porque lo que se trata es de que yo ayude, no que me hundo en el abismo, ¿cierto? En el pozo con el avatar. Puede ser algo temporal para lo que ella o él y el estudiante puedan crear un plan para la muerte en la familia, falleció alguna persona, bueno, venga, ¿cómo le ayudo? Está afectado psicológicamente, tenemos un departamento de gestión humana, nosotros podemos ayudarle, ¿quieres que te coloquemos un psicólogo? ¿Quieres un psiquiatra? No, ¿a que no? Entonces, bueno, ¿cómo te podemos asistir? Bueno, un nuevo sistema para el que no ha sido entrenado. No, pues es que me cambiaron los procedimientos del sistema de gestión de calidad, varió. Ahora con el cuento de la aplicación de la norma técnica de calidad, eso todo me está cambiando y yo me siento inseguro, me siento inestable, ya entré en pánico social, pues, con el tema de una nueva norma técnica, supóngase. Pero se espera que utilice, ¿cierto? Repito, todas estas habilidades. También se puede ofrecer una razón más grave, pero también manejable, como un diagnóstico reciente de enfermedad física o mental. En sí, repito, las situaciones las que menos se pueda esperar uno. Nosotros esa aproximación que hemos tenido en nuestros cursos con las especializaciones y las maestrías, pues por supuesto ya más o menos vamos ubicando, ¿cierto?, cuáles son los diferentes problemas que se van presentando y eso le permite a uno en alguna medida o bien apoyar, ¿cierto?, o ir identificando hasta dónde el alumno va siendo exitoso en sacar avante, ¿cierto?, dejar aflorar todas esas competencias o esos componentes de inteligencia emocional. Hasta este momento, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? Estamos así como wow, a la expectativa y con toda la ilusión y con toda la fuerza y el ánimo, ¿cierto? Y la motivación que genera el acercarnos. Yo les preguntaba y solo las compañeras me pudieron advertir que no han tenido esta experiencia con realidad simulada. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lo que diríamos es imaginando pues la aventura, ¿cierto? Y entonces, si ingeniera no me está sonando tanto que y la ingeniera toda linda me ayudó. Dele clic eso, a ver. No cogió el sonido. No lo cogió. Bueno. Pero ahí tan, tararán, tan. Muchas gracias. Esa es el acercamiento, les decía yo, que queríamos hacerles a ustedes antes de que inicien esas prácticas como ese plus o ese valor agregado en donde apoyados en inteligencia emocional buscamos que nuestros estudiantes y ustedes muy particularmente el diplomado, ¿cierto? Tengan esas oportunidades de interactuar. Yo sé que ustedes hicieron audiencias simuladas en todas las diferentes formas o en todas las diferentes áreas de conciliación extrajudicial, pero eso resulta ser una herramienta muy útil también, además de ese contacto que pudieron haber tenido ustedes con sus compañeros. De hecho, la ingeniera desde las guías virtuales y desde la parte virtual de nuestra facultad ha estado liderando con algunos profesores el acercarnos a esta inteligencia artificial y en ese orden de ideas avanzar en, por ejemplo, la práctica, la recepción de testimonios, la práctica de interrogatorio de parte. Esperamos más adelante poder
de manera fuerte, ¿cierto? Estar, digo, fuerte por lo complejo, el desarrollo de una audiencia, y digo complejo porque ahí serán varios los avatars que van a entrar a formar parte. Repito, hasta este momento esto sería así como una abrebocas y un brochazo para comentarles a ustedes cómo se van a desarrollar estas actividades ya de cara a esos contenidos particulares y ahí sí aterrizados full a los contenidos del diplomado de formación para conciliadores. No sé si hay alguna pregunta de nuestros colegas, de nuestros estudiantes o alguna consideración que con la que me quiera ayudar alguno de los profes, alguno de los compañeros profesores o la ingeniera. Luisa, sí señora. Profe, su merced me podría dejar ver la anterior diapositiva, por favor. A ver, sí señora, aquí un momentico, me devuelvo. Un momento que ahora me salió la presentación. Un momento, por favor, que ingeniera a veces me gana, a veces me gana. No sé por qué. Ahí ya está la Luis. presentación. Ah, bueno. ¿Esta, Luisa? Sí. Sí, señora. Gracias, profe. De hecho, no sé, ingeniera, si de pronto la podamos compartir con los estudiantes por si quieren en alguna medida ir como más despacio. Listo, sí, señora. Luchi, doctora Albita, que me quieran colaborar, a apoyar ahí con información que pueda ser relevante para los estudiantes, sin que les digan exactamente, porque ustedes están citados, creo, ¿no, ingeniera? Media hora antes del inicio, eso sí, al estilo mexicano, en puntico, al estilo alemán. Ajá. O sea, si es 6 en punto, empieza a correr esto tiene un costo. O sea, tiene un valor y en ese orden de ideas, cada minuto que uno pierde es plata. Entonces, uno sabe que a las 6 tiene que estar todo el mundo listo, ya tenemos que tener definido quién va a actuar de primero, quién de segundo, quién de tercero y quién de cuarto. Porque si paramos, ¿cierto? Y no, que espere, que quién, porque no nos hemos puesto de acuerdo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eso va corriendo y repito, cada minuto vale. Entonces uno tiene que estar en punto a la hora que se dice. Por eso es que lo citan, creo, media hora antes para de pronto esto que yo hice así de manera un poco más explayada, como repito, para acercarlos a la actividad, ya con la doctora Lucía o con cualquiera de los otros, la doctora Albita, con ellos ya será la media hora donde ellas les van a decir, miren, la situación fáctica es esta, a eso se va a enfrentar usted. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Todo nos quedó claro como las aguas del río Bogotá. No. Nada, mi doctora Lilia Aide, muy bien, muchas gracias. Era importante esta introducción y bienvenidos a la aventura y bienvenidos de todas maneras mis alumnos, porque lo vamos a hacer con unos alumnos, entonces pues me parece súper interesante. Les contaré después la experiencia. Con mucho gusto. Gracias, doctora Albita. Además quedan grabados. De hecho, ingeniera, nos dijeron hay que firmar consentimiento, ¿cierto? ¿O Román no dijo? No dijo, Pero sí, toca. Listo, sí, señora. Yo te comparto el formato. Hay necesariamente que firmar un consentimiento porque vamos a ser grabados y por supuesto esto no se va a sacar a redes, ¿cierto? Pero sí se utiliza
para en alguna medida apalancar otros estudiantes que llegan a hacer el ejercicio. Nosotros aquí pues no lo hicimos porque es de posgrado a diplomado, pero digamos dentro de las diferentes cohortes de diplomado, por supuesto en adelante, en alguna medida se podrá un poco poner la experiencia de, mire, este estudiante lo manejo de esta y esta manera, ¿cierto? Como para que sea más familiar la herramienta cuando llegue el estudiante a su práctica. Doctora Luchi. No, pues muchas gracias. La verdad, esta es una experiencia para todos nueva, pero yo creo que los estudiantes que acabaron de terminar el diplomado, veo muchas de las cosas que dijo la doctora Lilia Aide, como ponerse en los zapatos del otro, que es el video con el que empezamos el curso. Y pues la verdad es aplicar todo lo que está diseñado en el diplomado. Eso es lo importante, echar mano y tener la conciencia y sacarlo lo mejor que puedan. Gracias, Doc Linda, muy amable. Bueno, Inge, yo creo que de esta manera, uy, míreme, rete que pasé, perdón. ¿Qué hora es? ¿Las 8, Ala? Sí, las 8. Por Dios, gracias por la paciencia. De verdad que esto como que lo motiva a uno, lo enamora y entonces se me fue el tiempo. Disculpen por haber pasado de esa manera el tiempo, pero la idea era que aprovecháramos esto para que lleguen con toda la fuerza, ¿cierto? Como dijo la doctora Lucía, y apliquen allá todas esas habilidades que por supuesto más adelante irán a aplicar ya en la realidad frente a los usuarios que lleguen a nuestro servicio en el consultorio jurídico. Entonces, no me resta más que darles las gracias por su paciencia, por esa comprensión en dejarme hablar y por supuesto augurarles el mayor de los éxitos y la mayor de las satisfacciones cuando hagan su respectiva práctica, independientemente de todo lo que se presenta. De hecho, nosotros ya hicimos alguna práctica, o yo no pude estar presente, pero sí estuvieron algunos de sus profesores y además de ameno el tema, ¿cierto? Se aprendió bastante por el profesor que la hizo. Entonces, de verdad que muchas gracias, un abrazo súper afectuoso para todos y para todas. Y por supuesto los dejo para que vayan y coman alguito y tengan un muy buen descanso. Muchas gracias, buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches, profe, buenas noches. Gracias, Buenas gracias. noches, gracias. Gracias, Albita, buenas noches.